La pequeña ciudad de Testur cuenta actualmente con aproximadamente 8.000 habitantes. Se sitúa al norte de Túnez, en el valle medio del río Medjerdá, a 79 kilómetros al oeste de la capital, Túnez. Este valle, desde la antigüedad, ha constituido un polo de atracción urbana. No en balde, la región es una de las más ricas del país. La relativa prosperidad de Testur durante los siglos XVII y XVIII se debe en parte a las buenas condiciones del medio y es el resultado también de los conocimientos técnicos de los moriscos, fundadores de la ciudad, que supieron sacar el mejor partido al entorno. La ciudad, extendida sobre la orilla derecha del río Medjerdá, ocupa un terreno en pendiente, suave y poco elevado. El río describe en Testur meandros amplios y encajonados. La ciudad se encuentra así en una zona que tiene un clima que podríamos calificar de mediterráneo continental, caracterizado por una irregularidad relativa de precipitaciones, una evaporación intensa del orden de 900 milímetros y amplitudes térmicas muy pronunciadas. El lugar es rico en agua. Las precipitaciones, el río y sobre todo las capas freáticas atrapadas en los aluviones del Medjerdá proporcionan agua abundante a los habitantes para sus actividades artesanales y agrícolas. Sin embargo, la contribución de las aguas del río a las actividades económicas de los habitantes de Testur es minúscula. Son algunas actividades artesanales que dependen de una gran cantidad de recursos hidráulicos sacan partido. Podemos citar las tejerías, ladillares y alfarerías en particular. Paradójicamente, el agua del río, al menos hasta la introducción de las modernas técnicas de bombeo, nunca ha servido para el riego de las huertas. Cualquier tipo de operación que tuviese como fin la conducción del agua desde el cauce del río hasta las huertas era muy difícil a causa de que el nivel del agua del río está 6 metros por debajo del nivel medio de las huertas. El agua utilizada para el consumo corriente y para el riego no es en absoluto extraída del río, sino de las capas freáticas, donde la calidad del agua es superior. Según declaraciones de habitantes de la ciudad, Testur contaba a principios del siglo XX con más de 151 pozos, equipados generalmente de norias, que proporcionaban el agua necesaria para el riego de las numerosas huertas de la ciudad. Fueron los moriscos los que comenzaron por instalar huertas sobre las tierras aluviales que discurren a un lado y a otro de la ribera del río Medjerdá. Ellos, escribe Peysonnel en una carta con fecha de 6 de octubre de 1724, exceden al resto de los árabes en el cultivo de árboles, como es fácil ver en los lugares en que viven. Llenan todos los alrededores de sus ciudades con jardines, surtidos de árboles frutales e hierbas aromáticas, bien mantenidos y bien trabajados. En Testur destacan sobre la orilla izquierda los jardines de Al-Barjil y sobre la orilla derecha los jardines de los granaderos. El riego en los jardines de Testur se practica con el agua sacada de las capas freáticas. En el centro de cada huerta, un pozo proporciona el agua. Los pozos se equipan con la nacura, máquina elevadora constituida por un montaje enteramente en madera sobre ruedas adaptadas que un caballo o una mula mueven. La nacura vierte el agua en la cuenca antes de ser distribuida en una red de canales de riego. Se acostumbraba al animal a trabajar sin vigilancia, mientras que el jardinero estaba ocupado en el otro extremo del curso del agua en dirigir esta de un árbol a otro o garantizar su distribución entre las distintas alineaciones de legumbres. Un collar de campanillas suspendido al cuello del animal permitía al jardinero seguir con su trabajo.
En principio, cada jardín tenía su propio pozo que le garantizaba una fuente de agua independiente. En estas huertas se cultivan productos destinados al consumo inmediato, como zanahorias, nabos, rábanos, sandías, guisantes, alcachofas, la pimienta. Se cultivan también árboles frutales, como membrillos, albaricoques, manzanos, granados e higueras, así como cultivos destinados a la industria para venderse en Túnez, como el azafrán o la morera para la cría de los gusanos de seda.